Las relaciones con la materia provocan las sensaciones de frío, calor, placer y dolor. Vienen y van, son pasajeras. Debes soportarlas, pues aquel a quien éstas no perturban, impasible ante el dolor y ante el gozo, lleno de firmeza, alcanza la inmortalidad. Bienvenida, bienvenido al programa de Espiritualidad con Fundamento, un proyecto colectivo sin ánimo de lucro. Cada semana conversamos con una alumna o alumno de la escuela, en tanto que practicantes espirituales. Profundizamos en alguno de los temas que aparecen en los audios de práctica diaria que llamamos Un día a la vez. Aquí podrás explorar los fundamentos teóricos, espirituales, filosóficos y psicológicos de estas prácticas, encontrar relaciones entre las diversas tradiciones espirituales y llevar una mayor conciencia a tu vida, puesto que estas prácticas tienen el poder de transformarla profundamente. Recuerda, por sus frutos los conoceréis, y no hay fruto del espíritu sin práctica consciente. Hoy nos acompaña Beto. Hola Beto. Hola Paula, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar aquí. Y vamos a conversar sobre el Un día a la vez del día 10 de marzo, que habla sobre perder el miedo a las crisis. Puedes encontrar los audios para tu práctica cotidiana por fecha, siguiéndonos en las principales plataformas de audio, buscando espiritualidad con fundamento. En breve también comenzaremos a subirlos en YouTube Shorts. Bien, este texto que leí al comenzar pertenece al Bhagavad Gita, texto sagrado de la tradición hinduista. Y lo propuse un poco porque creo que está relacionado con el miedo que podemos tener a veces a las crisis. Beto, ¿cómo ves tú esto del miedo a las crisis? Sí, a ver, es algo muy común. em, de hecho, si nos transportamos a nuestra infancia, es muy probable que a muchos nos haya dado miedo la lluvia, los truenos, las tormentas, y en un momento dado, pues ya en la adultez, a muchos se nos habrá pasado ese miedo, ¿no? A los miedos. Yo siento que las crisis personales son un poco como esas tormentas necesarias, pero que el ego nos hace afrontar con mucho miedo, con mucha ansiedad, y que justamente la, digamos, el desafío está en poder transitarlas, ¿no? Y entender qué es lo que estas crisis nos traen. Em, yo particularmente le tengo aún cierto terror a las crisis. Es algo en lo que estoy trabajando, y, y justamente en los últimos momentos de mi vida, mis últimos años, han sido de atravesar crisis que en algunos casos se podrían llamar crisis profundas, ¿no? Que transforman de esas que te pasan del punto 100 al punto cero de nuevo y te regresan como a reinventarte, y, y eso, y empezar de cero. Entonces, claro, voy entendiendo un poco por qué justamente pasan estas crisis. ¿Y por qué pasa, según tu experiencia? A ver, en principio creo que tiene que ver con el aprendizaje espiritual. Em, son necesarias, tal como lo dice el texto, son necesarias para que nuestra alma crezca. Sí que es verdad que incluso en el texto también está muy bien descrito, al ego le incomoda, y es justamente ahí donde está el desafío, superar esa incomodidad, entender qué significa realmente esta crisis para nuestro crecimiento, y poder transitarla de forma
no quiero usar el término exitoso porque lo Mm, relacionaría con otra cosa, pero sí, digamos, de forma beneficiosa para nuestra alma y para nuestro espíritu. mm. Sabes que antes cuando has comentado este ejemplo de cuando somos niños tenemos miedo a algunas cosas y luego ese miedo cuando somos adultos lo perdemos, me representó un paralelismo con la práctica espiritual, ¿no? Es decir, cuando somos niños espirituales, podría decir que tenemos muchos miedos y muchas concepciones falsas acerca de las dificultades de la vida, de las crisis, de los conflictos. A medida que vamos creciendo, madurando, ¿no? Tanto psicológicamente como espiritualmente, podemos ver que vamos comprendiendo que todo eso, además de que es parte de la vida, ¿no? El movimiento y la transformación son parte natural de la existencia. A su vez, las crisis son un umbral iniciático, diría yo, ¿no? Porque cuando uno atraviesa una crisis conscientemente, haciendo su práctica, y cuando digo haciendo su práctica es en autoobservación, ¿no? De dónde está el ego, digamos, y dónde está la conciencia, y pudiendo accionar en la dirección correcta, las crisis se convierten en una fuente de aprendizaje y de amplitud de la conciencia. Esto me conectó también con el viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell. Lo que él verdaderamente dice, el viaje del héroe, no lo que se entiende a veces vulgarmente. Este viaje de la conciencia, este viaje del alma, donde hay un umbral, donde hay un guardián del umbral, que muchas veces ese umbral está relacionado con el miedo, ¿no? Que a veces tenemos a transitar ciertas situaciones, pero que si logramos dar ese paso, nos transformamos. Si no lo damos, ahí está, aparece también este otro símbolo arquetípico que trae Campbell, mm, de renuncia a la llamada, ¿no? De no aceptar la llamada de la crisis, sería en este caso. Si nos quedamos de este lado de la crisis y no la queremos atravesar, es como quedarse dentro del vientre cuando uno va a nacer, ¿no? Es decir, se pudre, se muere. No hay evolución, no hay progreso espiritual y psíquico si no estamos dispuestos valientemente a atravesar esos umbrales, ¿no? Ya sea el bebé en el canal de parto, en términos de Stanislav Grof, que desarrolló las matrices perinatales, o ya sea en términos de Joseph Campbell de cruzar ese umbral. Siempre va a haber miedo. El tema es que cómo lo transitamos, ¿no? Claro, ese es el desafío. Yo creo que lo que a todos nos pasa inicialmente cuando, digamos, obviamente, cuando somos niños no tenemos conciencia clara muchas veces de qué significa una crisis o no, y pues los miedos se gestionan de otra forma, pero a medida que vamos llegando a la vida adulta, como no primero, en la sociedad en la que estamos, nadie nos enseña a entender las crisis desde el punto de vista de desafíos vitales y espirituales, sino al contrario, es decir, la mayoría de las crisis en la edad adulta nos las pintan como fracasos, ¿no? Y el aferrarse a lo que la crisis nos esté, digamos, pidiendo que movamos o que, digamos, un poco que cambiemos en nuestra vida es justamente lo que se nos dice que sería el fracaso, ¿no? El perder ese status quo o esa zona de comodidad o ese empleo soñado o esa casa, un poco por allí, ¿no? Por ponerlo en términos más mundanos y materiales, pero que es justamente lo contrario lo que nos lleva al crecimiento. Entonces, S- yo pienso que tal vez cambiaría mucho si primero la educación espiritual y emocional se impartiera desde la infancia, porque efectivamente nos cambiaría muchísimo el mindset de cómo afrontar las crisis
Y segundo, entender que justamente la vida es eso, es cambio, ¿no? Se nos ha enseñado que el éxito está en lo estático, en lo estable, en la capacidad que no tenemos de sostener algo la mayor cantidad de tiempo posible y nos perdemos de la idea esencial es que igual no somos eternos en este plano. Entonces, eh, pero yo creo que cambiaría mucho si justamente se nos enseñase a ver las crisis como desafíos y oportunidades y no como fracasos, que en muchos casos es lo que pasa. Y a mí me pasaba, es decir, em, muchas de las crisis que atravesé antes de empezar mi práctica espiritual consciente, es decir, cuando vivía todavía en la inconsciencia, que no entendía muy bien, lo que me impulsaba a sufrir y a meterme como en ese ciclo de luchar contra la corriente era precisamente el miedo al fracaso, ¿no? Y probablemente en otras personas los moverá el miedo a quedarse solos o el miedo a, no lo sé, o el miedo a perder algo valioso o el miedo a sentirse que no tienen sostén material. Por ahí va mucho, pero en mi caso particular era el miedo al fracaso. O sea, yo tenía la idea de fracaso como muy metida eh, y justamente ahí ese ego autoexigente y perfeccionista me hacía como creerme la idea errónea de que si quieres algo lo tienes que luchar hasta el final y Mm, tienes que desangrarte si es posible, porque si no, y muchas veces las crisis va de eso, va de soltar, de alejarse, de cortar. mm. em, y Sí, es cuando, sí, y es cuando atraviesas ese miedo que precisamente viene lo que está después del umbral, que siempre es maravilloso. Lo que pasa es que por alguna razón, aunque nos pase, cuando volvemos a otra crisis nueva, volvemos a pasar o a transitar un poco esa misma incógnita de como no sé lo que hay después, claro. pues me freno. Sí, sí, ahí es donde para mí aparece también el salto de fe, ¿no? Ejercitar el músculo del salto de fe, de que aunque no veamos lo que hay, tenemos que saltar. Y digo, cuando digo tenemos que saltar, lo matizo en el sentido de que, em, por ejemplo, antes cuando estabas hablando, me conectó con el estoicismo, con Epicteto que dice, lo que perturba a las personas no son las cosas, sino sus opiniones acerca de ellas, ¿no? En este sentido, lo que nos perturba, lo que hace que una crisis sea de sufrimiento o de más sufrimiento o menos sufrimiento, es la idea que nosotros tenemos acerca de eso que está ocurriendo, ¿no? Es el apego a perder muchas veces algo que está en riesgo, pero que tal vez el flujo natural de la existencia nos está llevando a que eso se vaya, ¿no? Entonces, en términos estoicos, estar en armonía con ese orden cósmico, ¿no? Como con ese orden mayor que va moviendo todo, ¿no? Con una inteligencia suprema que nos excede, es más bien muchas veces escuchar e interpretar es, ese designio que se está dando y poder ir en favor de eso, lo cual va a hacer que sea menos doloroso, ¿no? El problema más grande probablemente aparece cuando nos resistimos a ese cambio natural. Es como querer que no se haga de día o querer que no se haga de noche o querer que no venga el invierno o querer que no venga el verano porque me gusta más el invierno. Es estar en contra del orden universal, de cómo funciona la naturaleza en el sentido material en este caso, pero en el sentido espiritual y trascendente es lo mismo, ¿no? Entonces tal vez el perder el miedo a la crisis vaya de tomar conciencia de que aquí todo es contingente, todo se termina, todo cambia y eso es parte de lo que está bien. O sea, está bien que eso suceda, porque está dentro del orden cósmico. Sí, y de hecho, ahora que hablabas también del dolor, de atravesar el dolor y de que muchas veces cuando lo aceptamos, cuando hay aceptación inicial, puede que duela menos o no, pero justamente el punto está en eso, en atravesar ese dolor y aprender de lo que ese dolor te está diciendo de ti mismo, porque obviamente lo que duele es el ego,
pero observando al ego en ese dolor, aprendes muchísimo y aprendes sobre todo a que ese dolor no se sienta con la misma intensidad en caso de que, pues, por alguna razón repitas una crisis similar. Y por ponerlo tal vez en un ejemplo más básico, que al final todo se relaciona porque son leyes espirituales, el dolor corporal, o sea, cuando tenemos una herida a lo mejor infectada, que está allí supurando y que no nos las queremos tocar porque sabemos que al tocarla Mm, vamos a sufrir, pero justamente la única manera de curarla es abriendo, o sea, diseccionando y sacando todo lo que está allí para que podamos efectivamente tratarla. Y exactamente, a mí en mis crisis más recientes las sentí exactamente así. Era como, bueno, tengo esta herida aquí ya desde hace mucho, o corto de raíz, o digamos como un diente, ¿no? Un diente allí que o te lo sacas y ya, y asumes que tienes que perder ese diente, o seguirás sufriendo. Y es exactamente el mismo, qué buen ejemplo. la misma situación. Solo que, claro, como estamos hablando ya a nivel más de la conciencia y sobre todo de las emociones, y justamente como hablaba de que no hay educación emocional en ningún sentido, pues bueno, a la mayoría de los seres humanos nos cuesta un poco llegar a ese punto eh, de entender que se trata de eso, de atravesar el dolor o Mm. para poder justamente tratar la herida. Por cierto, la palabra crisis etimológicamente viene del griego y está relacionada con como separar, como discernir. Tiene una relación con eso, ¿no? No tanto con la connotación que le damos actualmente. Es como Mm, si fuese un momento donde uno tiene un poco lo que has dicho, ¿no? Que bueno, que separar, ¿no? Que discernir. Pues muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos hoy. Nada, gracias a ti. Bueno, y a todos los que nos escuchan. Así es, nos despedimos hasta la próxima semana. A quienes oyen o están mirando, recordarles que pueden formarse en una espiritualidad con fundamento dentro de la escuela, que es un espacio cuidado, ético y humano, donde las personas pueden crecer junto a otros en la misma sintonía. Por cierto, nos reunimos los primeros y los terceros sábados de cada mes. Hay un encuentro gratuito de meditación y sabiduría interior donde encontrar un refugio de paz y presencia en medio del ruido y la distracción. Eh, para la persona que está interesada, sabrán dónde encontrarnos, pueden buscar en internet la escuela o que su alma los guíe. Nos vemos la próxima.